de que una persona que él respetaba mucho, un maestro, le había hecho daño. Lo había abusado. Desde ese día sus notas cambiaron de la A la B, de la B a la C, de la D a la E, hasta llegar a la F. Sus actitudes se volvieron terribles en casa. Cambió completamente. Se entregó a toda clase de inmoralidades. Cursaba solamente el 7º año de la escuela y empezó a probar toda clase de drogas que él podía encontrar en ese tiempo. En algunas ocasiones duraba 3 noches despierto, drogado. En una ocasión sus padres lo encontraron con todos los grifos de la casa. Esa casa estaba inundada de agua. En otra ocasión lo encontraron hablando con su amigo, un reloj de pared, preparándole un sándwich. En otra ocasión, con un machete en la mano, amenazando a su padre y amenazando a su madre. Un muchacho incorregible. La misma madre y el mismo padre tuvieron que llamar a la policía en muchas ocasiones. Por robar cayó preso 4 veces. Y cuando ya no lo soportaba ni su madre ni su padre, tuvo que irse de la casa. Y rápidamente encontró un grupo al cual se pudo unir. Unos que usaban un pañuelo en la cabeza, usaban botas, usaban pantalones negros y chalecos de cuero. Y si lo que él había hecho antes era malo, lo que él vio aquí, ahora sí era malo. Empezó a practicar toda clase de cosas. Se metió, para no hacerle muy grande la historia, se metió a toda clase de problemas con la ley. Pero al final, ese grupo pensó que él había traicionado su confianza y lo empezaron a perseguir para matar. Dormía en las cunetas, debajo de los puentes, sucio, maloliente, duraba mucho tiempo sin bañarse. Pero un día, una pareja bajó de un vehículo, caminaron hacia él, lo levantaron de la cuneta, lo despertaron, y la señora lo ve a los ojos y le dice: yo veo a Jesús en tus ojos. El nombre de ella era Shirley, el nombre de su esposo Henry. Lo llevaron a su casa. Tenía 3 meses que no se bañaba, lo bañaron, le dieron de comer, le dieron una cama. Él tenía una beretta, un arma peligrosa. Le dijeron: ¿a dónde quieres ir? Te damos 3 opciones. Y él escogió una sin saber cuál era la opción que estaba escogiendo. Se llamaba la casa del Mesías, una casa para adoradores. Cuando llegó allí fue recibido por un caballero llamado Lopar, que le salió a recibir a la calle, y cuando le vio le dice: ¿quieres a Jesús? Y él dice: ¿quién es Jesús? Pero ya lo he probado todo. ¿Qué más puedo perder? Sí, quiero a Jesús. Se arrodillaron ahí en aquella calle y le hizo repetir la oración del pecador. Aquel muchacho oró con él. De repente un fuego empezó a quemar su interior y algo pasó en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Fue sacado de la muerte a la vida, fue trasladado de las tinieblas a la luz, fue resucitado de los muertos. Aquel hombre generado fue restaurado por Cristo Jesús. Cuando él llama a su madre y le cuenta lo que ha pasado a él, le dice: a su madre, yo no sé lo que te ha pasado, pero eso que te ha pasado a ti, yo lo quiero.
Amén. El nombre de este predicador es Steve May. Ustedes lo escuchan muchas veces en las 590, live, algo así, End of the World. Un pastor de más de 9,000 miembros a su tiempo. Fue traído, fue llamado a la vida. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados a la vida. Todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón estábamos muertos. Todos los que nos conducíamos en un camino de eterna perdición, pero un día fuimos llamados de las tinieblas, fuimos llamados de la muerte a la vida. Y eso es lo que la Biblia nos dice aquí en este versículo: aún estando nosotros muertos en pecado. No es digno de que le adoremos, no es digno de que le cantemos, no es digno de que nos arrodillemos, no es digno que le entreguemos todo, porque estando muertos en pecado, dice la Biblia, nos dio vida. Todo lo otro no es vida, todo lo demás no es vida, es destrucción, es muerte, es peligro, es espada, es tiniebla, es oscuridad. Pero Dios nos dio vida. Las palabras claves de este pasaje son: estábamos muertos, pero cuando venimos a Cristo recibimos la vida. Amábamos todos los placeres mundanos, ahora amamos solamente a Cristo. No es que el pecado no sea atractivo, no es que el pecado no quiera mordernos, pero nuestro corazón ama a Cristo. Amén. Cuando la Biblia habla del pecado, seguramente ustedes lo han escuchado, es una palabra que dice que significa en cacería como errar en el blanco. Y todos los que queremos acercarnos a Dios erramos en el blanco. Todos los que queremos alcanzar nuestra propia justicia erramos en el blanco. Todos los que queremos llegar a la patria celestial por nuestros propios méritos erramos en el blanco. El apóstol San Pablo lo describe en el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, en el capítulo 3 de Romanos. Él habla con el perdido y el mundano, él habla con el religioso, él habla con el moralista, él habla con el judío, y dice que hemos fallado en el blanco. Todos, religiosos, moralistas, judíos, gentiles, y prácticamente nos golpea por todos lados y nos dice: están muertos. Y nos dice: y la paga del pecado es muerto. Parecen vivos, pero la verdad es que están muertos. La Biblia también describe el pecado como transgresión, que significa errar o caer, y se usa para una persona que haya errado su camino y se aleja cada día más, y por más que quiere llegar, no puede llegar al camino. Pero no solamente es transgredir la ley de Dios el pecado, y estoy seguro que muchos de nosotros no lo entendemos. No es solamente transgredir la ley de Dios, que es perfecta, como dice los salmos, sino que es herir el corazón de Dios, es fallarle a nuestro Padre Celestial, es no dar en el lugar que nosotros debemos de dar. Quiero usar algunos pasajes de la Biblia para explicarles esto. San Marcos 5:22. Si pueden buscarlo, si lo quieren hacer por su propia cuenta. Hace unos años, leyendo un mensaje de Charles Spurgeon, leí cómo él hablaba del pecado y me cautivó. Les hablaba con el pastor esta semana, mi mente rápidamente viajó para allí.
En el capítulo 5 de San Marcos, versículo 22, la hermana también habló de eso, la hermana que tanto amó. Y vino uno de los principales de la sinagoga, versículo 22, llamado Jairo, el que se encargaba del orden de la sinagoga. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no creas, no temas, pero no crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diera de comer. Cuando Jesús llegó, esa niña lucía bella, esa niña lucía hermosa, todavía su rostro estaba rosado, todavía su piel estaba calientita, todavía parecía que era una florecita, parecía que todavía soltaba ese olor de la juventud. Todavía su madre agarraba sus manos, todavía la estrechaba contra sí. Probablemente no podía creer que su hija tan bella, tan hermosa, había muerto. Realmente cualquiera que la miraba podría decir que estaba, como lo dijo Jesús, durmiendo. Estaba durmiendo. Pero realmente, hermanos, su cuerpo estaba inerte, su respiración había cesado, su pulso ya no existía. Todavía no tenía moretones en la cara, todavía su piel no se había convertido en blanco, todavía su cuerpo no estaba frío, todavía no expedía un olor feo y grotesco. Todavía era agradable la presencia de ella, pero simple y sencillamente la niña estaba muerta. El que le llevó la noticia a Jairo se lo dijo claro: no molestes más al maestro, la niña está muerta. Parecía viva, pero estaba muerta. Esto nos hace pensar en el estado del hombre sin Dios. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que parecen vivas, pero que realmente están muertas? Porque el problema básico es el pecado, y es con la persona que aún no ha sido regenerada. Hay personas que tienen buena salud aquí, en este lugar. Hay personas que tienen buen trabajo. Hay personas que tienen buena familia. Hay personas que son honorables, respetuosas, son altruistas. No le deben nada a nadie, no se meten a problemas con nadie. Como dice aquel dicho, viven y dejan vivir. No cometen pecados groseros. Cuando por la televisión ven que atrapado un violador, sí dice, ese merece la muerte. Cuando ven por la televisión que han atrapado a un asesino, dice, sí, que lo lleven rápido a la silla eléctrica, que lo lleven rápido a la inyección
Hay personas que se paran conmigo y me dicen: ¿tú crees que yo estoy muy perdido? Te voy a decir el Padre Nuestro. ¿Tú crees que yo estoy muy perdido? Te voy a decir la oración de la Iglesia Católica. ¿Tú crees que yo estoy muy perdido? Te voy a decir la oración de la Iglesia Evangélica, que me la sé de memoria. Te voy a decir el credo de los apóstoles. Saben muchas cosas. Como diría Cantinflas, son unos dechados de virtudes. Tienen tantas virtudes que es difícil encontrar los defectos. Nadie se horroriza de sus pecados. Nadie se aleja de sus pecados. Porque la mayor parte de pecados son cometidos en la cámara secreta, en su habitación o en su casa. Nadie sabe que usted es capaz de cometer esa clase de pecado, pero sí es capaz y los está cometiendo. Su madre no lo sabe, su padre no lo sabe, su hijo no lo sabe, su hija no lo sabe, su esposa no lo sabe, su esposo no lo sabe. ¿Qué clase de pecados usted arma en su mente, en su corazón y lleva a cabo en silencio, en la cámara secreta? Pero cuando usted sale, se ha limpiado la boca y todo aparenta estar bien, todavía se viste bien, todavía camina juntamente con nosotros. Pero la Biblia a todo eso le llama pecado. Cuando la Biblia habla del pecado dice: